Bien, vamos a hacer algunas anotaciones, solamente dar algunas bases de estas concepciones que, como digo, son complejas y hay que profundizarlas con tiempo y cada quien por su lado, pero que podríamos establecer al menos algunas líneas de pensamiento. Y en ese sentido solamente dar como lo que se llaman unos ciertos fundamentos. En primera instancia entonces, cuando hablamos de arquetipo y basándonos justamente en el texto, podríamos plantear que hay una concepción que es esencial en tanto que no ha sido racionalizada, no ha sido estructurada de manera significativa, no ha sido sobreinterpretada, no ha sido codificada y que sin embargo de alguna forma late. Podría ser una especie de ente que habita, incluso que preexiste a lo que sería nuestra concepción de mundo y nuestra existencia y nuestra racionalidad. Prácticamente pues, una especie de energía vital que ahí está y que no solamente acompaña a un ser individualmente, sino que acompaña o que, digamos de alguna forma, incluso influye en una comunidad incluso que trascienda fronteras. En ese sentido, el punto de partida es interesante porque lo que plantea en este caso Jung es que toda idea o concepción esencial se basa en formas primitivas arquetípicas. Quiere decir que cualquier concepción que tengamos que sea esencial en nuestras vidas y esencial incluso en nuestras culturas, surge, se basa, tiene como origen formas primitivas en este caso refieren justamente a ese inicio de la concepción del mundo donde aún la conciencia no ha estado desarrollada, y son formas arquetípicas que se hacen patentes, o sea, que se establecen en una época en la que la conciencia aún, y este término es curioso, no pensaba, sino que percibía. Entonces, en este caso es curioso porque tenemos la idea de que la conciencia se refiere siempre a algo racional del pensamiento. Es como aquella zona del control, aquella zona de la codificación, de la interpretación. Todo lo que es consciente tiene que ver con un proceso, entendemos y asumimos, digámoslo así, evolucionado del pensamiento. Pero en este caso es curioso porque Jung plantea un estado de conciencia donde hay conciencia, pero aún no es pensada esta conciencia, no es elaborada, insisto, no es interpretada, codificada, sino que la conciencia es una forma de percepción, de experimentación. Existe la conciencia como aquel estadio o aquella plataforma sensible que percibe y experimenta el mundo, todo lo que nos rodea, sin elaborarlo en términos de un pensamiento súper racional. Y es en esa instancia inicial, en esa instancia que él denomina primitiva, donde se configuran precisamente estas líneas arquetípicas, estas formas arquetípicas que van a dar lugar después a ideas o concepciones esenciales a nivel individual o a nivel colectivo. Esencial prácticamente también quiere decir vital, fundamental, básicas podrían ser también, y en ese caso nos referimos incluso a lo que después serían los grandes símbolos relacionados con aquellos marcos que habitan en toda persona y que por tanto implican una noción colectiva inconsciente, a pesar de tener como origen una conciencia no pensante, pero inconsciente en el sentido en que no lo configuramos, sino que de entrada hace parte de nuestra vitalidad. Estoy hablando de cuestiones como la muerte, cuestiones como la espiritualidad, grandes símbolos como las cruces, y uno se pregunta ahí, esenciales en el sentido en que atraviesan las culturas de manera transversal. Y uno es curioso porque uno se pregunta cómo pasó que diferentes culturas en diferentes territorios, a veces en el mismo estadio, pero sin ningún tipo de conexión entre sí, lleguen a configuraciones tales como la cruz, el círculo, la relación y la noción con el agua. Tenemos mitos en culturas mesoamericanas, suramericanas, de tradición indígena, ancestrales, que hablan de que al principio todo era agua, y lo tenemos también en mitos que tienen que ver con las culturas africanas, yorubás, congas y demás, pero además tenemos también desde la perspectiva incluso precristiana, incluso la perspectiva católica, y uno se pregunta en qué momento sucede que estas configuraciones
se convierten en unas equivalencias entre territorios que no tenían diálogo entre sí. Hablemos de los triángulos, hablemos de los círculos, hablemos de las cruces, hablemos de una cantidad de símbolos y de relaciones incluso míticas que se convierten en lo que sería prácticamente algo preexistente y que después se elabora, pero que parece que viene heredada como una especie de inconsciente que relaciona a una colectividad, en tanto que no es un inconsciente o no es una configuración única, específica de un ser, de un sujeto, sino que son configuraciones compartidas sin haberse compartido de manera directa, sino que preexistirían, parecería, a la cultura, y la cultura que sí ya tiene que ver con esa conciencia muy pensada y pues interpretada, elaborada, sobreconstruida. Y ese es el primer punto que hay que partir. Y para Jung entonces esas concepciones esenciales se basan en formas arquetípicas que se establecieron cuando la conciencia solo percibía y experimentaba. La pregunta entonces es, ¿la conciencia que percibía y que aún no pensaba, de quiénes? Pues lo extraño es que sería de nosotros, de nosotras, de toda nuestra cultura, digámoslo así. Entonces, si no existíamos en ese momento, ¿cómo es posible que esas configuraciones de una conciencia aún no pensante aún existan en nosotros y sean esenciales en nosotros y en nosotras? Es muy curioso y evidentemente es que hay una especie de herencia, por decirlo de alguna forma, una especie de conexión que atraviesa lo inconsciente, no individual, sino colectivo, y que hace que tengamos bases de configuración equivalentes a las que tenían seres que habitaron en épocas primitivas, digámoslo así. ¿Qué tiene que ver esto con el cerebro límbico? Cerebro primitivo podría ser, no lo sé, es una hipótesis. Ahora bien, no obstante, incluso en el momento en que Jung desarrolla esta idea, él plantea que no hemos llegado aún a la última cima de la conciencialidad. O sea, la conciencialidad es ese estado de conciencia que trasciende o, digamos, escala de lo básico, de lo que no es aún pensante, de lo que es lo que me llega, lo que percibo, lo que siento, lo que me atraviesa, sin elaborarlo con gran racionalidad, y escala de ser conciencia esencial a ser una conciencialidad, en tanto una construcción con mayor racionalidad. Pero ni siquiera, ni cuando Jung lo escribió, y suponemos que ni siquiera en este momento, hemos llegado a ese estado máximo de conciencialidad. O sea, aún tenemos un pensar preexistente. Quiere decir que hay unas pulsiones, hay unos latidos, hay unas imágenes, unos sueños, unas pesadillas, un mundo que surge en nuestros pensamientos, pero que no entendemos. O sea, que no hemos podido llevar a un nivel máximo de conciencialidad. Aún somos primitivos en ese sentido. Aún existe inconsciente colectivo en ese sentido. Aún hay, insisto, pulsiones incluso de imágenes que no sabemos de dónde surgen, ni para dónde van, ni por qué están allí. Ni logramos a veces entenderlas en un sentido supremamente racional. Y yo considero entonces que interpreto, digamos, del texto de Jung, que cuando uno lleva digamos, ese pensamiento esencial, esa conciencia aún no pensante, o esa conexión con las imágenes del inconsciente, cuando uno las lleva a representaciones de símbolos que podrían convertirse en tradicionales o ser generales de una cultura, esa manera de representar es una forma de defendernos, es un mecanismo de defensa, porque lógicamente cuando surgen ideas, pensamientos, configuraciones, imágenes que no logramos entender, que además muchas veces o nos cautivan o nos dan cierto temor o nos angustian porque dan cuenta de una zona aún no clara para nuestra razón, para nuestro raciocinio, para lo que consideramos que sería una estructura consciente, realmente pensante y controladora. Es como un espacio que aún está por fuera de lo que sería supuestamente nuestro control mental. Ahí hay cierto miedo, lógicamente. Ahí hay una angustia con respecto a una sombra interna, a una suerte de misterio, a un enigma que está en mí, pero que yo no entiendo y no conozco y que de hecho no puedo controlar. ¿Cómo lo controlo? Convirtiéndolo en imagen. Por eso el arte ha sido importante en este sentido,
Por eso las representaciones visuales han sido importantes en este sentido, porque aquello que late, aquello que es intangible, aquello que me sorprende, aquello que incluso pienso que me acerca a mi parte animal, a mi sombra, a mi oscuridad, a la muerte, en fin, a aquello que incluso puede ser mi propio temor, tengo que controlarlo, y la forma de controlarlo es convertirlo en imagen, en un símbolo general y tradicional que nos permite como cultura agarrarnos a algo. Pero también desde los sistemas de poder permite controlar los inconscientes y esas pulsiones a veces incontrolables de cada ser. Aquí les damos un símbolo para que ustedes resuelvan este asunto y para que ustedes se acojan a esta imagen y la angustia hasta cierto punto o frene o dependa de nuestro símbolo, porque el símbolo es como la tabla de salvación. Ahora imagínense que esta inconsciencia o esta conciencia aún no pensante, este estado, digámoslo así, que no controlamos, este misterio infinito, es como un océano y nosotros estamos en el medio de ese océano intentando subsistir, intentando no ahogarnos, pero es un océano que oculta un misterio que no entendemos y ese misterio somos nosotros mismos y eso es lo más, digamos, angustiante, tener algo que yo mismo no entiendo o no podría dominar o controlar racionalmente. Y aparece como si fuera una tabla de salvación o un pequeño bote, una imagen, un símbolo que me permite configurar racionalmente ese misterio en una imagen concreta. Y en ese sentido entonces es importante diferenciar, y ahorita vamos a ver, el arquetipo de la representación arquetípica. Y entonces aquí hay algo muy curioso. Cuando se habla de un inconsciente del cual se emiten imágenes, sensaciones, configuraciones que no controlamos, pero que tienen una vida incluso autónoma, el arquetipo tiene una existencia autónoma y que además tienen un sentido en su propia lógica que no es clara para nuestra racionalidad y que incluso puede entenderse como un consciente no pensante, entonces uno se pregunta, ¿será que el estado del inconsciente, ese inconsciente, como ese enigma misterioso, como aquello que no era posible definir según Freud, sí es una forma de pensamiento? Y me pregunto entonces, ¿cómo el inconsciente piensa? ¿Cómo configura? ¿Cómo nos transmite? ¿Cómo tiene un lenguaje? ¿Cómo se comunica con nosotros? ¿Cómo en sí es pensamiento? Aquí habría una conexión posiblemente con, en el caso de las artes plásticas, con el surrealismo, que justamente intentaba hacer esa canalización o esa relación entre un posible pensamiento del inconsciente y la representación para llevarla a un símbolo, a una imagen que podrían ser arquetípicas, pero que sobre todo lo que intentan es, desplazando el control de la razón, estructurar el inconsciente en un lenguaje que al tiempo la razón puede percibir, en tanto que cualquier mensaje o imagen visual es una imagen que tiene que ver con la forma de razonamiento, de hecho cultural y de hecho intelectual. De hecho, insisto entonces, de lo que sí sería un pensamiento sustentado en un consciente interpretable. Pero el surrealismo establece esa relación ambigua entre el fondo del océano y la tabla de salvación como una imagen construida donde la tabla canaliza esa profundidad, ese misterio del inconsciente, pero sugiere ser interpretada aunque no tiene que serlo. O sea, puede ser solamente percibida. Entonces el espectador de una obra surrealista debe ser un espectador abierto o una espectadora abierta a una conciencia experimentante que perciba y no necesariamente que categorice en una única interpretación una imagen surrealista. De hecho es curioso porque sí, el pensamiento, en este caso junguiano, ha sido la base de muchas creaciones artísticas, de muchas formas de pensamiento artísticas, en este caso el surrealismo, por ejemplo, formas de escritura que tienen que ver con lo que llamamos el automatismo psíquico y de hecho los sueños, campo que es importantísimo en el pensamiento de Jung, fue y ha sido un material, una plataforma, casi que un tesoro importantísimo para las creaciones en las artes visuales y pues insisto en ese campo como un ejemplo que nos muestra muy claramente lo que digo, el surrealismo.